Bienvenidos, hermanos, amigos que nos están sintonizando en este día viernes, volviendo a tus raíces. Muy bienvenidos sean, reciban un fraternal saludo de parte de nosotros. Somos de Iglesia de Cristo Vida Nueva desde Estocolmo, Suecia. Mi nombre es Débora y aquí estoy con un privilegio tremendo de poder compartir este día con ustedes, juntamente aquí a mi esposo. Amén. Gracias una vez más por este privilegio que usted nos da cada día viernes de poder llegar hasta sus hogares, llegar hasta usted y poder a través de un programa, de este programa, volviendo a las raíces, poder traer el análisis de un tema, el análisis de algo que nos acontece en el diario vivir y poder reflejarlo a través de un análisis, una meditación, un discurso, como usted quiera decirle. No es tanto un estudio bíblico ni tampoco una predicación. A veces tiendo yo a eso, pero procuramos siempre hacer un análisis de situaciones que usted y yo enfrentamos cada día en la vida, porque mientras que estamos en este mundo vamos a tener batallas, luchas, dificultades. Amén. Nos vamos a enfermar, no vamos a ganar la lotería. No, eso no nos vamos a ganar la lotería. Eso no es de cristiano. Perdón, hermana, es una bromita. Vamos a tener éxitos en nuestras profesiones y eso es parte de esta vida terrenal. Aunque nosotros no somos terrenales, hermanos, amigos, la Biblia habla de que dice que nosotros estamos espiritualmente hablando, dice que estamos sentados juntamente con Cristo y aleluya, que lo que vivimos hoy lo vivimos para el Señor, gloria, lo vivimos para el Cristo de la gloria. Amén, y amén. Todos los temas que traemos hablan con respecto a la recuperación. ¿Es así? Amén, amén. Y es porque en el ministerio Ebenezer, el ministerio del cual nosotros formamos partes, ha proclamado este año como el año de la recuperación, sí, el año de que te vas a sanar, el año de que vas a poder recobrar, recibir, a poder ser restaurado una vez más de todas esas cosas que pudimos haber perdido y que de una u otra manera han quedado allí, pero el Señor es bueno, Él es fiel a su palabra y Él dice de que las cosas que Él anunció en el principio, Él las cumplirá. Así es. Porque así es el Gloria Señor, Él es soberano. Él hace como Él quiere. Entonces hoy día vamos a seguir hablando, como en otras ocasiones, sobre la recuperación. Amén. Pero hoy día vamos a hablar de los impedimentos de la recuperación. Amén. Ese es el tema que tenemos para hoy día. Impedimentos de la recuperación. Ese es el tema de hoy. Muy interesante, porque ¿quién no ha tenido impedimentos? Yo creo que todos en nuestra vida con el Señor, de una u otra manera, hemos encontrado esos impedimentos en nuestro caminar. Y hoy día queremos tratar de tal vez traer algunas de esas herramientas que nos pueda ayudar, tanto a nosotros primeramente que estamos aquí al frente de ustedes y a usted oyente que nos está en este día escuchando. Bueno, esos impedimentos, esas barreras, esos estorbos, tiene muchos nombres. Obstáculos, son circunstancias adversas que todos podemos experimentar, como le decía, en nuestra carrera, en nuestra vida. Y claramente somos testigos nosotros de esos obstáculos. Y yo creo que claramente este año de pandemia, nadie puede decir que no ha sido un impedimento. Sí. Pero todo tiene un propósito, hermano. Yo creo que todo tiene un propósito. Exactamente. A la verdad, nuestra vida es como una carrera. Claro. Dice que nacemos, crecemos, como nos enseñaron en la escuela, el ciclo biológico. Nacemos, crecemos, envejecemos, nos multiplicamos. Sí. Y morimos. Sí. Entonces la vida es una carrera. Exacto, para el creyente es una carrera que tiene premio. Y es como decía el apóstol Pablo, que él dice, ya he corrido la carrera de la fe. Ahora me queda el premio. Sí. Entonces, si usted no es cristiano, tome una decisión por Cristo. En este día, en esta tarde, sea el tiempo que usted nos esté escuchando, sintonizando, tome una decisión por Cristo, porque en Cristo hay recompensa.
hay Sí. un premio supremo. Y esta vida es, como le decía, es como una carrera. Y en esta carrera vamos a tener obstáculos. Es como esa carrera con obstáculos. En la disciplina olímpica hay Claro, una carrera que que es hay barreras. carrera con obstáculos. Ajá. Y ahí el atleta tiene que esforzarse por no chocar con esos obstáculos y llegar a la meta. Lo principal Sí. es llegar a la meta. Sí. No importa, hermano, que llegue así como apenas, pero llegó a la meta. Entonces, nosotros somos de esos que queremos llegar a la meta, que queremos pasar este examen. Exacto. Y, Lo importante de ver, perdón que te interrumpa, es que lo que queremos ver hoy día también es cuáles son esas barreras. O sea, porque sabemos que hay barreras, pero eso, lo que nosotros hemos hecho primeramente es examinarnos esas barreras. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué aparecen ahí? Esa barrera misma, ese estorbo o lo que le quiera decir, lo vamos a ver a luz de la palabra un día, descubriendo con este tema. claro, porque es como que queremos que nos hagamos, y nos incluimos nosotros, un autoanálisis, un autoexamen de descubrir esos obstáculos, esas Exacto. barreras, esos impedimentos, esos estorbos que están en el camino. Y Amén, queremos amén. llevarlo a un texto bíblico que está en Gálatas capítulo 5, versículo 7. Me da risa la Sí, foto. sí, la foto de... Imagínese, hermano, el La obstáculo tortuga. en el camino. Pobre tortuga. Bueno, perdón. Perdón. Dice la palabra, hablando a los Gálatas. El apóstol Pablo había predicado allá en Galacia el evangelio y dice que muchos se habían convertido a Cristo y había anunciado a Cristo como aquel que era el que podía librarnos de nuestros pecados, era aquel que había sido anunciado y aquel que nos iba a traer una vida nueva, pero también era aquel que también nos iba a librar de todo un sistema de religiosidad que en ese entonces el pueblo vivía también, porque había mucho, la religión siempre ha existido, hermano, en todas partes. Y muchos se convirtieron. Aquellos que a lo mejor eran judíos se convirtieron, aquellos que no eran judíos, como por así, griegos se convirtieron, y bueno, mucha gente se convirtió. Pero luego hubo discrepancia, hubo diferentes maneras de opinión. Y algunos opinaban de una u otra manera, otros opinaban de otra manera. Unos querían imponerle, los que eran judíos querían imponerle normas que se daban en la religión judaica. Y llega Pablo y comienza a hablar a los hermanos allá en Galacia y les dice, vosotros corríais bien, hermanos de Gálatas, vosotros iban bien, llevaban buen ritmo. Estaban corriendo bien. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, esa es la palabra de autoanálisis que queremos hoy día. ¿Quién te está estorbando? Así es. Mi suegra. ¿Cuál? No es su suegra, hermano. No le eche la culpa a la suegra. Mi esposa, dice mis que hijos. antes la gente decía de que en ruso la palabra suegra se decía estorbo. No, hermano, no se dice estorbo. Yo conozco un poco del idioma ruso y no es estorbo. Entonces decíamos que la palabra estorbo, aquí el apóstol Pablo les dice, hermanos, ustedes iban bien, comenzaron a estar bien, saltaron el primer obstáculo, saltaron bien el segundo, y de repente, hermanos, se cayeron en medio de los obstáculos. Y comenzaron a perder paso, comenzaron a perder la carrera, porque esto es una carrera de fe, hermano. Amigo, la vida es una carrera, Amén. a la verdad. Sí. Entonces vamos a encontrar impedimentos, vamos a encontrar obstáculos, pero tenemos que levantarnos. Y gracias a Dios que usted y yo, que ha recibido a Cristo como su Salvador, y si usted no lo tiene, sea hoy, ese día, tome una decisión por Cristo, Aleluya. porque Cristo nos levanta, dice que Él nos sacó del pozo del lodo, dice que estábamos como un carbón, así al bruto, por así decir, y Él fue haciendo y está haciendo un lindo diamante en cada uno de nosotros, nos está puliendo, nos está formando a medida que obedecemos la verdad de Él, porque
el apóstol Pablo había predicado a Cristo, la verdad, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿No? Entonces, cuando buscamos la palabra etimológica de impedimento, encontramos en el diccionario Strong una palabra que se dice en cocto, que viene de la raíz griega 1722 y la raíz griega 2875, que en pocas palabras significa impedir, detener, estorbar y molestar. Y molestar, inclusive. Entonces, hay cosas que nos están molestando, pero no hay que echarle la culpa al vecino, no a la esposa no nos estorba, hermano. Porque a veces le queremos echar, ay, mi esposa, dice. No, tu Señor, tú dijiste de que el que está en Cristo ahora nueva criatura es, las cosas viejas pasan. No me puedo deshacer de la vieja, no, hermano, ni del viejo. Ella dirá, ahora me deshago de ese viejo. No, así no es cambiar ni el esposo ni la esposa. Es que ahora el Señor cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro entendimiento, nuestra mente, y es una transformación que Él hace a través de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, en una versión amplificada, en una versión más detallada, podemos ver este mismo versículo. Pero mire, aquí se utiliza otra palabra en vez de estorbo. Dice, Gálatas 5:7. Dice, ¿quién inutilizó el camino a lo largo del cual estabas caminando también? O sea, ¿quién te sacó de función? Porque eso es lo que quiere decir, la verdad. ¿Quién te averió? Es como cuando usted pone en el auto y comienza el auto a sonar un sonido. Oh, no quiero llegar a donde tengo que. Y se tiene que echar a un lado, parquearse y abre. El auto se le averió. Iba en el camino, iba bien en el camino, pero el auto se le averió. Quedó el auto inutilizado. Y cuando buscamos esta palabra, ¿qué sucede cuando algo que es útil, queda inutilizado? Se dice hacer inútil. Vano o nulo o algo. En otras palabras, queda nulo. Inutilizar. Perdón. Sí, inutilizar significa hacer que una cosa quede inservible para su función. Sinónimos, como puede decirse, incapacitar, averiar, estropear, inhabilitar. En otras palabras, lo que queremos decir, hermanos, es que cuando nosotros quedamos impedidos en nuestras vidas, quedamos detenidos, atascados, no avanzamos. Nuestro estado sería como, imagínense, como un barco que en vez de estar en la mar, queda anclado en un puerto. O como un auto que en vez de estar en una carretera, queda en un estacionamiento. ¿Por qué? Porque quedó averiado, quedó fuera de uso y necesita la ayuda de alguien que lo pueda restaurar, necesita la ayuda de alguien que lo pueda recuperar. Alguien, y hermanos, nosotros necesitamos que alguien nos ayude a recuperarnos una vez más. Por eso el tema que hoy día hemos elegido se llama los impedimentos de la recuperación, porque el Señor quiere que nos recuperemos. Amén. El Señor quiere que alcancemos la meta. Sí. El Señor quiere que recibamos ese premio supremo. Amén. Pero hay obstáculos, hay impedimentos. Ha habido situaciones que nos han inutilizado, nos han sacado fuera de función. Hemos quedado como cuando game over. Game over. Hemos quedado fuera de juego. Pero el Señor quiere que entremos otra vez a la carrera. Señor. Entonces, queremos analizar cuáles son esos obstáculos, hermanos. Esos obstáculos que detienen nuestro caminar. Y entre esos obstáculos que detienen nuestro caminar, podemos tomar aquí el ejemplo de una oveja que solo reconoce la voz de su pastor. Así es. La Biblia nos habla claramente sobre esto, que Jesús es el buen pastor. Y como dice aquí en Juan 10:27, dice en esta versión Biblia de las Américas. Dice, Biblia del lenguaje sencillo, perdón. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas.
mis seguidores me obedecen. Entonces, aquí lo que queremos decir de que a veces uno de los obstáculos o estorbos que detienen nuestro caminar en esta carrera de la fe, en esta carrera de la vida, hermano, es cuando escuchamos otras voces. Yo no sé si usted ha visto esos programas de Animal Planet o National Geographic, y yo veía un programa donde en X ciudad, en X lugar de este planeta, se reunieron varios pastores, pastores de ovejas, hermano. Un pastor de ovejas, se reunieron varios y ahí estaban conversando. Ya había terminado la faena del día y todos venían de la montaña con los rebaños y ahí estaban las ovejitas de diferentes pastores, se reunieron, hola, ¿qué tal? Se saludaron, quién sabe, tuvieron vida social ahí, se pasaron el Facebook, todas esas cosas, el Instagram, entonces, y los pastores ahí estaban tomando su cafecito, su tecito, porque ya estaba cayendo la noche, y ya cuando dijeron, bueno, muchachos, ya es hora de marcharnos, y dice que uno pisó, y todas sus ovejas levantaron la oreja, y se fueron con él. Y llegó el otro y hizo de otra manera, las llamó, y cada oveja reconoció la voz de su pastor. Así es. Entonces, una de las cosas que a mí me asombró, porque dice, ninguna dijo, ¿quién es mi pastor? ¿Es este o el otro? No, cada una. Me está llamando mi pastor. Todos tenían pinta de pastor. Y todos tenían pinta, todos eran pastores. Todos parecen ser pastores. Todos eran pastores. Por fuera. Todos eran pastores, exactamente. Pero su sonido, su voz era la que reconocían. Exactamente. Y aquí este versículo dice que el Señor Jesús hablando dice, mis seguidores conocen mi voz. Así es. Ellos reconocen la voz de su pastor y él las conoce porque él los conoce. Cuando el pastor se da cuenta, esta oveja no es mía. ¿Qué hace aquí? Es una oveja perdida. Y uno las ve todas igualitas, blanquitas con su lana. Pero el pastor sabe, ¿no? Y hasta nombre le ponen. Esta se llama así, sí. Y uno lo ve igual. No, y dice, y esas ovejas reconocen la voz de su pastor y dice, y aquí dice este versículo al final, dice, y mis seguidores me obedecen. O sea, de que esas ovejas, mirándolo desde esta perspectiva natural, obedecen a su pastor. Cuando escuchan el llamado, cuando escuchan su voz, inmediatamente acuden. Así es. Y le siguen, porque son ovejas de un pastor. Eso es muy importante, piensen en eso. Sí. Ovejas de un pastor. Ahora, analicemos Débora. La voz de su pastor, no de varios. No. Observemos este ejemplo de lo que le aconteció al pueblo de Israel al no seguir a su Dios y no escuchar su voz. Mire lo que dice el Salmo 81, versículo 10, 11 en la Biblia de las Américas. Dice así, yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abriré bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Entonces imagínense lo que el Señor aquí está diciendo, hermano. Yo te saqué de Egipto. Yo los saqué de la esclavitud. Yo les dije a ustedes, abran su boca y yo las voy a llenar. O sea, el Señor quería bendecir a este pueblo que estaba en el desierto. Mire, lo sacó con milagros y prodigios. Usted que es muy estudioso de la Biblia y que lee, usted vio los milagros, las plagas, el mar que se abrió, el pueblo que pasó, el ejército de Faraón que quedó ahogado en esas aguas. Y el pueblo ahí en el desierto, gloria a Dios, aleluya, el cántico de María ahí, todos dando júbilo al Señor por la victoria. Pero estando allí, en el desierto, estando allí, dice de que el Señor los había sacado, el Señor quiso tratar, cambiarlos, sacarles esa mentalidad de esclavitud, porque venían con una mentalidad de esclavos. Quería quitarles esa venían con estorbos, hermano, porque esa era la verdad. Venían con estorbos. Y uno bien pesado. Venían con estorbos, porque ya no estaban esclavos allá, pero todavía traían la esclavitud aquí. Exactamente. Todavía se acordaban, los melones allá en Egipto.
ay Señor, mira las papayas y lo que usted se pueda acordar. Y a veces nosotros nos acordamos también, ay, cuando yo no era cristiano, ay Señor. Perdone, a lo mejor puedo ser un poquito sarcástico, pero a veces así somos. No lo decimos, pero pensamos. ¿Ah? Cuando yo bailaba salsa, hermano, ¿ah? Cuando me dejaba crecer mi pelo como así, o me cortaba el pelo como X artista. Ay, te lo digo, mira, te pareces mucho a ese artista. Cosas así. Entonces eso nos gustaba. Y este pueblo venía con una esclavitud todavía en sus mentes, en sus corazones. Y ese pueblo, por cuanto tenían ese estorbo, ese impedimento, no pudieron escuchar la voz de su Señor. Y aquí dice, tristemente dice, Israel no obedeció su voz. Otro ejemplo lo vemos con Adán y Eva, precisamente. La Biblia aquí nos habla, podrías leerlo, Débora, por favor. En Génesis 3:1 nos dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Tan, tan. Ellos tenían una comunión íntima con el Señor. Dice que ellos podían escuchar la voz de Dios durante el día. Pero dice de que ellos comenzaron a escuchar otra voz, la voz de la serpiente. Escucharon, ya no era la voz de Dios, ahora era la voz de la serpiente, que es Satanás, y que el Señor lo reprenda. Y dice que Satanás, con una voz sutil, le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Sembró la duda. Sembró la duda y ahí ellos comenzaron. O sea que Dios no nos dijo toda la verdad. No. Dios no. Entonces, una estrategia, pero bien típica. Bien sutil. Por eso tenemos que poder, hermano, ¿a quién? Y amigo, ¿a quién estamos escuchando? Porque si usted no es cristiano, no crea que el mejor amigo suyo es aquel que le da el consejo que usted quiere escuchar. Porque a lo mejor el que le da el consejo que usted quiere escuchar es el que usted no quiere escuchar a la verdad. Es aquel que le dice, no lo haga. Y usted dice, ay, este siempre me dice lo mismo. O esta siempre me dice, ay, mi mamá ya me tiene cansada siempre con lo mismo. Que no. Porque ella ya sabe, ella ya caminó, ella está caminando, ella ya tiene una experiencia en este camino. Y ella no quiere que usted se choque con los mismos obstáculos, con los mismos. Ella quiere librarle a usted, hermano, amigo, joven, tal vez que nos escucha, librarte de esos estorbos, de esos obstáculos. Entonces, aunque tus amigos te digan, no, hazlo, no pasa nada, no va a pasar nada. Pero nadie te ve, pero tu mamá lo sabe, tu papá lo sabe, ese amigo que de verdad te ama. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Entonces, inclusive nosotros creyentes, hermanos, a veces ponemos a escucharnos este pastor en YouTube, el otro pastor por allá y el otro, y tenemos un montón de voces que escuchamos. Y caemos en lo mismo, en la sutilidad de la serpiente. Comenzamos a escuchar otras voces. Entonces, aquí el caso de los Gálatas, hermanos, era, no tengo otro versículo más aparte de ese. Génesis 3:10. Claro, el que sigue. Y aquí, mire, el caso de los Gálatas, porque vuelvo al versículo de los Gálatas que escogían bien, era de que habían escuchado la voz de los falsos maestros, de los judaizantes, de aquellos que les decían, no, ahora tienen que circuncidarse. Ahora tienen que seguir la ley judaica también. Ahora tienen que celebrar el Shabbat, el sábado. Ahora tienen, entonces, y Pablo le decía, pero ¿el Señor a qué los llamó? ¿Los llamó a libertad? ¿O a que todavía continúen en cautividad con los rudimentos de la religión? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a los de Egipto? Los saqué de Egipto. Quería llenar sus bocas de palabras, pero ustedes no me escucharon. No me escucharon, no me obedecieron, porque le prestaron oído a otras voces. Y aquí nuestro Adán, Eva le prestan oído a otras voces, escuchan al enemigo, a la serpiente, que el Señor les reprenda. Y mire lo que aquí dice Génesis 3, 10 al 11. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé
no comieses. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo a Adán y a Eva, y sobre todo a Adán. A Adán le habían dado la responsabilidad. Él tiene que tener cuidado, protección a donde su mujer andaba, no dejara por ahí solita para que otro le estuviera hablando al oído. ¿Ah? Entonces le dijo, ¿quién te enseñó? Yo no te he enseñado eso, Adán. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te enseñó a decir que estás desnudo? Y no es que el Señor no lo sabía, ya lo sabía, pero quería escuchar la confesión de Adán. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ahí él confesó su pecado. Y aunque no lo confesó, no fue sincero porque le echó la culpa a la esposa. Pues, y así somos nosotros. Cuando tenemos estorbo, nunca decimos, yo soy el estorbo. Siempre decimos, no, Señor, fue la de al lado, la esposa. O si no, ella dice no fue. Y si no, el pastor tiene la culpa. No, el anciano tiene la culpa. No, el diácono. Y siempre hasta la oveja tiene la culpa. La oveja ya no tiene a quien mirar de atrás y dice, bueno, ya, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Bueno, yo seré el culpable. ¿Ah? Entonces, aquí es típico. No queremos ver nuestros propios. Vemos la viga, vemos, como quien dice, la basura en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en nuestro propio ojo. Y esto estaba trayendo estorbos, impedimentos al pueblo. Otro de los impedimentos que podemos ver cuando estamos caminando en este camino, aquí le voy a decir a mi hermana Débora que nos hable un poquito, es cuando no reconocemos precisamente eso de vemos la basura en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo, y es cuando no reconocemos nuestras propias debilidades. No hay verso para eso. Amén. Bueno, y con este ejemplo queremos hablar también del ejemplo de Sansón, que se encuentra en Jueces 13 al 15, en estos capítulos, la vida de Sansón, que fue, como ustedes muchos saben, un hombre que fue anunciado, su venida fue anunciada, siendo su mamá estéril. Era un nazareo, que significa consagrado, que él sabía, la familia de él sabía que ese era el propósito con el que él venía. Y a una edad, cuando ya fue creciendo, se hizo grandecito, hombrecito, vivió sin seguir los consejos de sus padres. Por eso es muy importante que sigamos los consejos de nuestros padres, especialmente mientras vivamos con ellos. Y su carrera quedó a medio caminar. Yo creo, no sé si llegó ni a la mitad, pero estaba por bien camino, como decíamos al principio, y los estorbos cayeron sobre él. Y él no lo pudo superar totalmente todo. Y estos estorbos en la vida de él fueron las mujeres que vinieron a hacer ese impedimento para que él cumpliera el propósito con el cual fue enviado y pudiera desarrollar ese potencial, ese plan divino que Dios tenía con él. Esos fueron, se averiaron esos caminos. Así como fue esto una debilidad para él, como para muchos puede ser, hay tantas más debilidades como que podemos tener en nuestro diario vivir. Solamente hoy día es tan fácil. Abrimos el teléfono, las redes sociales, qué sé yo, todas las que hay hoy día, hay tantas, el juego virtual, el exceso de trabajo, el mal uso del tiempo, simplemente. Esa es ya una barrera. Esa ya es un impedimento, porque ahí estamos dedicando tiempo a algo que no fuimos consagrados, algo que no fuimos hechos. Fuimos hechos para servir al Señor, fuimos hechos para adorar al Señor, fuimos hechos, formados para tener una relación con nuestro Dios. Y caemos muchos en nuestras debilidades, porque nuestra alma nos engaña, nuestros sentimientos nos engañan y nos dicen, no pasa nada. Un ratito que nos quedemos aquí, ese ratito viendo, qué sé yo, cualquier cosa que no edifica tal vez nuestras vidas, pueden ser horas
Cuando muchos que juegan juegos de estos virtuales pasan horas y de repente son las 3, 4 de la mañana y siguen jugando. Inclusive ya el comercio se ha dado cuenta y ahora le hace sillas especiales. Hay sillas especiales. Computadoras especiales. Hay, ¿cómo se llama? Los controles son especiales, son anatómicos. Y hay un mundo en el mercado para estas cosas. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque esos son impedimentos, son estorbos. Cosas que nos quitan el tiempo, nos quitan el sueño, nos quitan esa, pues, se puede decir, energía de querer estar con el Señor. Y querer, no, ya después despierto a las 3 del día, después del otro día, y me perdí ya mediodía. O sea, las redes sociales. Especialmente si uno tal vez es joven y vive en la casa, porque los que tienen familia, niños chicos, no pueden despertar a esa hora. Las redes sociales, ¿por qué? Porque hemos visto a veces videos donde, y puede ser un varón como una dama, por supuesto, donde están en un centro comercial, la mamá está ahí dando guila, dando me gusta en su teléfono y de repente aparece una persona y le robó el niño. O usted ve esas personas que van caminando con el teléfono, tropezaron y se cayeron dentro de una fuente de agua. Han pasado un montón de accidentes viendo los teléfonos y no solamente caminando, en los autos. Eso también, ya se sabe, choques. Se sabe de hace un tiempo ya atrás. Aquí en Suecia hay una ley que si uno le encuentra un policía viendo el teléfono cuando usted está manejando, lo multan, le dan una multa y no es tan pequeña la multa. O sea, que es algo que debemos de considerar, hermano, esas debilidades y sobre todo reconocerlas. Porque como dice su palabra, todo es permitido, pero no todo me conviene. Exactamente, porque mire, si el médico me ha dicho a mí de que los chocolates me hacen daño, aunque yo sé de que los chocolates son muy ricos y deliciosos, y yo tengo ¿cómo se dice? Ese derecho de poder hacer lo que yo quiera con mi vida, pero si yo quiero que mi salud esté de acuerdo, entonces yo me abstengo. Sí. Porque todo me es permitido. Pero no me conviene. Pero no todo me conviene. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando, hermanos, no sé demasiados, ni he estado metido en las redes sociales, ni tampoco estar metido mucho en los juegos virtuales y el trabajo tampoco, hermano, porque algunos solamente vivimos como para trabajar. Y nosotros no somos solamente para trabajar. Dedique tiempo con su esposa, con sus hijos, con su familia. Tenga ese tiempo también de poder estar con nosotros. El buen uso del tiempo. Si está en casa, no use el tiempo para estar viendo cosas que no edifican. No. Veamos programas que nos edifiquen. Sí, y esto fue lo que pasó con el ejemplo de Sansón, que él involucionó. Sí. En vez de evolucionar, él involucionó. Y hay un versículo en Gálatas 4:9 que nos dice así. Así que, ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Wow. En otras palabras, le está diciendo, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hermano, ¿por qué quieres volver otra vez a la esclavitud? Sí. ¿Por qué quieres volver otra vez atrás? ¿Por qué quieres involucionar? Si vas y dices, van bien, Gálatas, van corriendo bien, Gálatas, están pasando, pero ahora, ¿quién los detuvo? ¿Quién los inutilizó? ¿Quién los hizo retroceder hacia atrás? Porque si no estamos corriendo, uno no corre para atrás, no. Uno corre para adelante. Ni la tortuga que vemos en el camino, ella camina para adelante. Si empezamos a retroceder es porque estamos caminando para atrás. Y eso ya es involución. Otra de las causas por las cuales, por las cuales traemos esos estorbos, también es porque a veces usted dice, ay, ¿hasta cuándo voy a seguir luchando con esto? Ay, ¿hasta cuándo voy a seguir batallando? Yo no quiero ser así.
Me acuerdo cuando yo estaba recién casado con Débora. Mire, mi padre fue un buen proveedor, no lo puedo negar para nada. Él todavía vive, tiene 92 años, está como un roble. Quedó viudo hace un par de años atrás y se quiere casar nuevamente. Y este varón fue un proveedor, pero me saco el sombrero en ese sentido. Me dio una educación en sus posibilidades, me dio una educación, pero este hombre, y lo digo con temor y respeto, lo honro porque es mi papá, pero él traía una herencia genética. Él traía una herencia genética que cuando estaba en sus malos momentos, trataba mal a mi mamá. ¿En qué sentido? En que cuando no le gustaba la comida y venía con un poquito de trago, acostumbraba a botar el plato. Y decía, esta es la comida. Eso lo hacía cuando estaba con trago, porque cuando no tenía trago no se atrevía, porque mi mamá era chiquita, pero era brava. Y él era alto, era bien alto, entonces ella era la mitad de él prácticamente, entonces él tenía en cierta manera respeto. Pero mi mamá, cuando estaba así, no le decía, no, ok, ya no le decía. Y sabe, yo era joven en ese entonces, podía tener a lo mejor 10, 11, 12 años, y esas actitudes de mi papá me causaban dolor a mí, me causaban lástima hacia con mi mamá. Este hombre, ¿quién se cree? No trajo el suficiente dinero y ahora dice que quiere una mejor comida. Porque a veces también se tomaba la comida de nosotros, se la tomaba en el trago también. Y sucede de que yo decía, yo no quiero ser igual como él. Y cuando yo me convertí a Cristo, una de las cosas que yo le dije, Señor, yo no quiero ser igual como mi papá. Yo no quiero resolver los problemas como mi papá. Y sabe que cuando tuve mi primer conflicto con mi amada esposa, me vino eso. Agarré el plato y lo quise tirar y yo dije, ay, ahí me habló el Espíritu Santo. Con que tú no querías ser igual que tu papá. Y ahí me detuve. Y ahí tuve que pedir perdón. Y tuve que decirle al Señor, perdóname. Entonces me di cuenta de que yo estaba batallando con algo que era genético. Y ahora yo quiero que vayamos a ese versículo, algo que era genético. Y mire lo que dice Primera de Pedro 1:18. Como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. O sea, de que nosotros hemos recibido una herencia genética que nos inutilizó. Una herencia genética que nos estorba, ¿cierto? Es un obstáculo. Y sabe, tenemos que reconocerlo. Por eso que estamos diciendo de que esto es un autoanálisis. Tenemos, lo digo, yo reconocí en ese momento, ese era un estorbo en mi vida. Ese era un estorbo genético que yo había recibido de parte de mi papá, de resolver los problemas botando la comida de esa manera. Esa era la manera de él solucionar los conflictos en el hogar. Me di cuenta de que era una manera equivocada. Entonces le pedí perdón a Dios. Le pedí, Señor, cámbiame. Saca de mi código genético eso. Bórralo de mi mente. Bórralo de mi genética, de mi DNA, Señor. Porque yo no quiero que esto se transmita ahora a mis hijas. Yo no quiero que esto se transmita a mis nietos, que el día de mañana ellos hagan lo mismo. Y decía, ¿y quién es en la familia que es así, que le gusta tirar los platos? No, el abuelo. El abuelo era yo a lo mejor. No, padre, rompemos. Entonces, una de las cosas que detiene y que nos estorba muchas veces es nuestra herencia hereditaria. Generacional. Que heredamos, hermano, a través de la sangre. Genéticamente. Biológicamente lo heredamos. Entonces, dice que el Señor dice que Él pagó nuestro rescate y no pagó nuestro rescate con cosas como oro y plata, sino que pagó nuestro rescate con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Por eso celebramos Santa Cena, porque creemos que en la Santa Cena el Señor cambia nuestra genética. El Señor cambia todos esos patrones heredados de nuestros padres, todas esas actitudes a veces toscas que tenemos, que podemos tener hacia con nuestro cónyuge o con otras personas. Entonces, nadie se ve nadie se da cuenta de su mal aliento hasta que se lo dicen. Sí, porque somos muy buenos para sentir el mal aliento a los demás, pero nadie se ve su propio mal aliento. Entonces, una de las debilidades de los estorbos, escuchar otras voces,
no reconocer nuestras debilidades, involucionar y esa herencia genética que muchas veces tenemos. Otros, y ya nos quedan unos 20 minutos, cuando nos seguimos. Las instrucciones. ¿Y cuáles son estas instrucciones? Este versículo es muy bueno. Como dice aquí en Oseas 4:6, dice, mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento, por cuanto menospreciaste el entendimiento. Entonces, observa, hermano, lo que dice aquí, mi pueblo. Él está hablando de su pueblo, este pueblo que sacó de Egipto. Dice, mi pueblo no avanza. Hay algo que lo quedó atascado, como su auto cuando quedan atascados y llegan ahí, no, métele arena, métele. Nosotros acá tenemos un clima de nieve y no es como en Latinoamérica que son las lluvias. Acá hay que meterle, tirarle arena, salir despacito, porque si sales muy acelerado ahí quedas metido y quedas atascado. Entonces aquí dice nuestro pueblo, mi pueblo no avanza, quedó atascado, hay un obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo? Falta de entendimiento. Porque no tiene entendimiento, porque menosprecia el entendimiento, porque no quiere seguir las instrucciones. Y no es porque falte la enseñanza, sino porque no queremos entender, porque menospreciamos el entendimiento. Y lo más terrible, lo que sigue en este versículo, que no está ahí, dice que yo también te excluiré, dice, del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hablando de lo generacional. Hablando de lo generacional, o sea, tremendo. De que no menospreciemos la instrucción. Afecta a nuestras generaciones. Si nos afectara a nosotros, bueno, me afectó a mí. Claro, si quedara ahí solo. Pero afecta a nuestras generaciones, entonces no menospreciemos. Mire, dice que Samuel, el profeta Samuel, ese gran profeta de Dios, dice que él no dejó caer ninguna palabra de Dios, por muy dura que sea, hermano. A mí también, a veces cuando escucho la instrucción, a veces me cae bien y a veces no me cae bien. Pero la dejo ahí, que caiga y digo, sí, esto me hace bien, Señor. Esta palabra me hizo bien, esta palabra me confortó, esta palabra me descubrió delante de ti. Esta palabra realmente la necesitaba para este día. A veces una palabra que puede ser bien recibida y a veces una palabra que usted dice, uy, pero me dolió duele. ¿Ah? A veces arde, a veces duele. A veces duele, pero era necesaria, hermano, era necesaria. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos dejar caer las palabras del Señor. No queremos que nuestros hijos paguen las consecuencias de nuestra desobediencia, que nuestros hijos paguen la consecuencia de menospreciar la instrucción, que nuestros hijos no queden atascados igual como nosotros, porque para eso el Señor nos da la instrucción, para que le obedezcamos. El Señor dio instrucciones al pueblo en el desierto. Claro. Pablo había dado instrucciones a los Gálatas para que avanzaran, para que no se quedaran en un estado ahí de volver otra vez hacia atrás, pero no escucharon. No obedecieron. No obedecieron. Aquí tenemos instrucciones que el Señor nos da, ese bendito manual que se puede decir que es su palabra, que es la Biblia del Todopoderoso, de nuestro Señor. Como dice en Josué 1:8, dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Y lo dice claramente, es un libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo, no algunas cosas, no lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, sino todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien. ¿En dónde? En todo lo que hagas. En todo. O sea, que si obedecemos en todo nos irá bien. O sea, ¿está claro? Claro. A veces decimos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué mira, me hice cristiano? ¿O por qué ahora estoy escuchando a los cristianos y me va mal? Quiero ordenar mi vida y me va mal. Y me da mal. Pero ¿estás siguiendo las instrucciones? ¿Estás siguiendo las instrucciones? Esa es la pregunta. Porque no es solamente decir,
Dios ayúdame, Dios bendíceme, porque Dios también te puede decir, bueno, déjate cambiar, déjate transformar, cambia tu antigua manera de ser. No involuciones, avanza hacia adelante, Exacto. sé humilde, sé sencillo, Escucha la voz de tu escucha pastor. la voz de tu pastor, no menosprecie las enseñanzas, sigue las instrucciones. Amén, Y amén. te aseguro, dice, y todo Y te irá todo. bien en todo lo que Y hagas. no algunas cosas. No algunas cosas. Todo. Pero tienes que estudiar. Por eso, hermano y amigo, usted que es lector de la Biblia, usted que le gusta leer la Biblia, no solamente lea para que le dé sueño antes de irse a dormir. Yo lo hacía antes, sinceramente, pero ya no lo hago. Ahora estudio la Biblia, ahora escudriño la Biblia. Ahora busco lo que Dios me quiere enseñar a mí, hermano, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender todavía. Amén. Hermanos, nos quedan 15 minutos. Ahora, ¿cómo quitamos los estorbos del camino para nuestra recuperación? Eso es una muy buena pregunta, porque eso es lo que queremos, saber quitar todos estos estorbos. Y bueno, por supuesto, si aún no has recibido al Señor en tu vida, al Señor Jesucristo, ese es el número 1, que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, y serás libre de cualquier estorbo que esté en tu vida se irá quitando, Todo disipando, impedimento. todo impedimento se irá disipando. Mientras tú das de ti, el Señor los va quitando. La misma Biblia nos habla en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y sabe? De que cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, los judíos que le escuchaban, los discípulos de él inclusive que le escuchaban, le decían, ¿cómo que tú vas a decir de que seremos verdaderamente libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? ¿Y a quiénes fueron que sacaron de Egipto? Y que tuvieron en Egipto 400 años. Y ahora decía que nunca hemos sido esclavos de nadie, porque eso fue lo que dijeron. Si usted sigue leyendo este mismo capítulo 8, ahí ellos decían, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Habían sido esclavos en Egipto y todavía tenían mentalidad de esclavos. Por eso que, hermano, no nos cambia, ¿cómo se dice? No nos cambia que cambiemos de un lugar geográfico. No. Eso no nos cambia, no nos cambia que tú te cambies de una iglesia a otra. No nos cambia de que tú te cambies de una religión a otra. Lo que te cambia es un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Lo que te cambia es que tú le dices, ven Señor Jesús, cambia mi vida. Entonces Él viene y te libera. Él viene y te quita todos esos cepos, todas esas cadenas, todas esas ataduras que tenía, Póngale el nombre que como usted usted le quiera. quiera llamar. Entonces dice que seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y la libertad comienza ahí. Aleluya. Comienza ahí porque después a través del estudio de la palabra, a través de seguir la instrucción, Amén, amén. entonces dice de que la suma de su palabra es verdad. Entonces Él nos va liberando, nos va Aleluya. liberando día a Señor. día, mes a mes, año a año, nos va liberando y es un proceso de toda la vida hasta llegar a ese varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Entonces, Él es el libertador de todos los estorbos, de todos los impedimentos. Amén, amén. Otra cosa que tenemos que ver, ¿sí? Por eso es importante el arrepentimiento, o sea, de autoexaminarse, de verse a sí mismo, tanto como creyente, no creyente, el que acepta al Señor y el que es creyente también. Todos los días tenemos que autoexaminarnos, todos los días tenemos que arrepentirnos ante nuestro Señor, porque mientras sigamos aquí, en esta tierra, en este lugar, en este mundo, seguiremos en esta habitación terrenal. Seguiremos siendo de naturaleza pecaminosa y en nuestra mente a veces, por nuestros ojos, por nuestros oídos, somos contaminados por este mundo. Por eso es importantísimo que cada día nos tengamos que arrepentir ante el Señor. Y aquí, como dice en Apocalipsis 2:5, dice, así que ponte a pensar en qué has fallado. Medite cada día, usted ahí, en qué ha fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio, cuando empezó la carrera. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar.
Y este de candelero me hacía recordar David en el Salmo 51, después de haber cometido ese pecado de meterse con la esposa de Urías, el Eteo, dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. En otras palabras, atrás dice, Señor, no apartes de mí tu presencia. Así es. Me arrepiento, porque él se arrepintió, me arrepiento de mi pecado, límpiame, lávame, Señor, con hisopo, que sea blanco como la nieve. Aleluya. El arrepentimiento es importante, hermano, no nos arrepentimos solamente una vez y para siempre. No es que somos salvos, siempre salvos, no. Tenemos que todos los días nos contaminamos. Sí, claro. Porque vemos, oímos cosas y eso nos contamina nuestra alma. Y tenemos que sacar todo ello y ser limpios de todo aquello. Tenemos que cambiar nuestra manera de caminar. Así como dice en Juan 8:11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque viene ese arrepentimiento, hay que hacer un cambio. Hay que dar un giro 180 y cambiar. O sea, porque no podemos seguir siendo los mismos. Y aquí vemos otro aspecto, hermano. Mire que aquí el Señor, la ley que decía la ley, que si una mujer, La piedra. la ley decía bien claramente que si una mujer era adúltera, tenía que morir apiedrada, tenía que morir a través de esta muerte cruel, porque es una muerte cruel. Pues, la ley lo decía. Y Jesús como judío sabía de esa ley. Claro. Pero Jesús aquí aplicó otra cosa, aplicó la misericordia. Lo importante de ser misericordiosos, hermanos, los unos con los otros. Jesús aplicó aquí la misericordia. Jesús le dijo, dice que Jesús comenzó a escribir algo en la arena ahí, algo en el suelo. Y dice que primero los viejos comenzaron a retroceder. Y después cuando los viejos dice que los más jóvenes comenzaron, y los viejos se fueron, y al final dice que quedó Jesús solo con esa mujer. Y le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Yo tampoco. Entonces, hermanos, no estamos para condenar tampoco a la gente. Estamos para aplicar. Si a nosotros nos aplicaron misericordia, aplique misericordia. Si Jesús no nos condena, si Jesús no nos condena, nosotros mismos nos condenamos y a veces caemos en ese error de pensar, oh no, no soy digna de que el Señor me perdone, que no soy digna de servir al Señor porque esto, por lo otro, y excusas, y hacemos más excusas. ¿Y por qué nos condenamos nosotros mismos? Si Jesús dijo claramente, yo no te condeno, Él vino a hacernos libres, lo que estábamos diciendo, y en esa libertad es la que tenemos que vivir. Y lo precioso es que dice, vete y no peques más, o sea, de que el Señor nos da una nueva oportunidad. ¿Te arrepentiste? Perfecto, gloria a Dios que te arrepentiste. Cambia tu rumbo. Gálatas, arrepiéntanse, iban bien. ¿Qué les estorbó? Ya se dieron cuenta. Falta de repetir. Cambien esa actitud, cambien esa forma de andar, de pensar, cambien esos hábitos, esas conductas, cámbienlo. Y ¿por qué? Porque yo no los condeno a ustedes. Yo quiero que ustedes sean libres, porque para eso yo vine a darle libertad a cada uno de ustedes. Así es. No pequen más, hermanos. No pequen más. ¿Cómo debemos mantenernos? Y ya vamos terminando, quedan 8 minutos. ¿Cómo debemos mantenernos para no volver a ser inutilizados, inhabilitados, averiados, como usted quiera recibirlos en esta hora? ¿Cómo podemos mantenernos para no volver a tener esos impedimentos o estorbos o obstáculos que hemos estado hablando? ¿Cómo nos recuperamos de los impedimentos? ¿Cómo podemos volver otra vez a la carrera? Seguir la carrera, sí, porque estábamos ahí corriendo y los obstáculos nos dejaron un poquito así fuera de juego, como se dice. Pero ahora el Señor quiere que tú vuelvas. Gloria a Dios. Y eso lo logramos siendo amigos de Dios. A través de esa relación íntima, esa comunión con Él, esa unión con Él, llevando esa relación. Como ejemplo teníamos aquí a Abraham, creo que era No, Jesús mismo dijo. Jesús mismo. Dice, ya no
os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer lo que he oído de mi Padre. Ya no somos los siervos, ya no somos esclavos, somos amigos. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de que ahora éramos esclavos, después pasamos a ser siervos, pero ahora el Señor te dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que sean amigos. Y amigo íntimo, más Íntimos, encima, cercano. Cercanos, juntas. Al cual le revela sus secretos, sus planes. planes. Gloria a Dios. Entonces nuestra recuperación comienza cuando hacemos esa amistad íntima con el Señor. Cuando dejamos que Él sea nuestro amigo fiel. Aparte, usted tiene que tener otros amigos en la congregación, por supuesto, pero que el Señor sea su amigo fiel, que cuando usted se acerque en oración a Él, que usted le diga todas las cosas como son, no las pinte de otro color, le diga. Hay que ser honesto. Hay que ser sincero. Cuando usted tiene un amigo íntimo, usted le cuenta a lo mejor de todo. Bueno, no, yo no tengo mucho. Mi amigo aquí es mi mejor amigo aquí en este lugar. Y uno le abre su corazón. Y así es que hay que hacer con el Señor. Hay que abrirle su corazón y contarle todo. ¿Y quién no mejor que nuestro Señor Jesucristo? Porque Él te va a dar el consejo adecuado. Él te va a dar el consejo perfecto. Él te va a ayudar. Él te va a dar la instrucción correcta para que tú salgas de ese estado de inutilidad o ese estado de estorbo o de impedimento. Saca esos impedimentos Él. ¿Por qué? Porque a veces podemos prestar oído al amigo. No, mejor escuche la voz de Dios. Sí, porque la amistad con el mundo no agrada al Señor. Exactamente. Por eso que Santiago lo decía de que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Sí, ahora mire este versículo, lo vuelvo a repetir, sea oveja de un solo pastor, que le proporcione alimento espiritual, protección, guía, ayuda. Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿cómo se llama? Hay un texto bíblico que nos dice de que Él nos va a dar, dice, entonces os daré pastores según mi corazón, con mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Aleluya. Y hermanos, puedo decirles de que el Señor a nosotros, aquí en la Iglesia de Cristo, Vida Nueva, nos ha dado pastores conforme al corazón de Dios. Nos ha dado pastores que nos están guiando con conocimiento y con entendimiento. ¿Y por qué le digo esto? Porque tenemos que tener cuidado de que también hay falsos pastores. Así es. Hay pastores que solamente son asalariados, que ven al lobo que viene, abandona las ovejas y dice que el lobo agarra, arrebata, dispersa las ovejas, las despedaza. ¿Por qué? Porque no son verdaderos pastores. Entonces, por eso es importante a quien usted escucha. Escucha a su pastor. Usted no puede tener varios pastores por internet. No, porque se confunde. No va a poder reconocer la voz de su pastor, porque como escucha varios, no va a saber cuál es la voz, se confunde. Claro, y Jesús mismo lo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, cuando el Señor pone pastores conforme a su corazón, son pastores que están dispuestos a dar su vida por las ovejas. Son pastores que están dispuestos a entregarlo todo por sus ovejas. ¿Por qué? Porque no los puso un hombre o un ministerio. Dios los puso. Dios los capacitó, los preparó. Dios los equipó para que llegaran a ser pastores. Aleluya. Para ir terminando, hermanos, habíamos comenzado de que este tema es para que nos autoanalizáramos, para que hiciéramos un autoexamen de nosotros mismos. Y quisiera terminar con este versículo bíblico que está Salmo 139, versículo 23-24. Dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoces mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo. Y guíame en el camino
eterno. Y lo que queremos en este Amén. último minuto que nos queda es de que usted se presente delante de Gloria la a Dios. presencia Sí, de Dios Señor. en esta hora. Amén. Que usted pueda abrir su corazón, como muchas Aleluya. veces decimos, que usted pueda decir, Señor, escudriñame. Aleluya. Señor, sondéame. Señor, conoce lo que hay en mi corazón. Gloria a Dios. Señor, pruébame y conoce Sí, Señor. mis inquietudes, porque Gracias, el Señor Jesús. conoce, hermano. A lo mejor usted está preocupado por algo. Santo A lo mejor Rey es de algo que gloria. lo está inquietando y eso viene a ser un estorbo Sí, en su sí. vida, un impedimento en su vida. Entonces, Límpiame, Señor, escudriña mi corazón, sondéame, explórame, Aleluya, Señor. Mira la aleluya. condición, mira cómo estoy Gloria a caminando. Dios. Gloria a Dios. Si estoy caminando como sabio o estoy caminando como insensato, mira cómo estoy caminando, Señor. Mira si estoy Guíanos. corriendo bien o no Santo, estoy corriendo poderoso Rey bien, de Señor. gloria. Y dice, y si ves que en mí hay camino malo, entonces guíame, Señor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, Aleluya. que el Señor lo ha enviado para que Gloria a nos Dios. guíe. Dice de que Santo Él es ese Espíritu. paracletos, Él es ese que nos Aleluya. va a Gloria, guiar, Señor. nos va a dirigir, nos va a enseñar todo Amén, del amén, Padre. amén. Entonces, Gloria a Dios. hermanos, no estamos solos en este caminar. No. Cristo está con nosotros, el Aleluya. Espíritu Santo está con nosotros, Gloria a la Dios. palabra, la instrucción está con Amén, nosotros, los amén. pastores conforme al corazón de Dios están con nosotros, una congregación que Gloria nos a ama Dios. está con Santo nosotros. Padre bendito. Rey. O sea, de que podemos Te adoramos. mantenernos en este Gracias. camino y poder ser libres de todos esos obstáculos, de todos esos impedimentos. Por eso oramos en Aleluya. esta hora en el nombre Amén, todopoderoso amén, de amén. Cristo Sí, Jesús, Señor. para que, Señor, tú puedas quitar Santo todos Rey. esos impedimentos, Sí, Señor. obstáculos, Sí, Señor. Señor. No queremos desobedecer a la verdad, Oh, Señor. sí, No sí. queremos ser, Señor, Límpiame, Padre. ovejas que tienen muchos pastores o que escuchan otras voces. No queremos ser de aquellos que no reconocemos nuestras propias debilidades y que preferimos echarle la culpa a los demás, Señor. Escudriña lo que hay en cada uno de nosotros, Señor, y muéstranos que si hay maldad, Señor, que si hay espíritus oponeros que nos están oprimiendo, que nos están, Señor, como queriendo o que Santo quieren desviarnos de la Espíritu, verdad, Rey de Señor, gloria. ayúdanos a Gracias. poder volver a tu Santo, verdad, volver santo, a santo. ese camino eterno. Guíanos, Espíritu Santo. Aleluya. Señor, te damos nuestras Santo vidas para que Padre tú las bendito. tomes y nos guíes en tu buen Señor. caminar. No Gracias. queremos ser solamente oidores, queremos ser hacedores. Aleluya. Queremos, Señor, ser Aleluya. hacedores de tu palabra. Por Gracias, eso entregamos, Señor, Bendito Rey. este tema que hemos desarrollado en esta Aleluya. tarde Sí, con mi Señor. amada esposa Débora, Gracias, Señor, Jesús. para que sea de bendición Señor. para todo aquel que Bendito con fe Rey. y con buena disposición en su corazón Aleluya. lo escuchen esta tarde, Gloria Señor. sea. Abre los oídos Gracias, del entendimiento, Jesús. abre, Gracias, alumbra nuestros ojos, Señor, para poder entender Gloria a Dios. lo que dice el Espíritu Gracias, Santo a la Jesús. iglesia en esta tarde. Señor, en esta Gracias, mañana, Padre. todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Cristo Hijo. Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias una Gloria vez a más Dios. por su amabilidad, por haber Gracias estado por con su nosotros, por paciencia. su paciencia, Bendito. por haber Señor, escuchado a estos bendiga. hermanos congestionados un poquito con aún restos del resfriado, pero aún así agradecidos Aleluya. a Dios, Gloria agradecidos a a Dios. nuestro hermano que aquí también se tomó el tiempo de estar con nosotros. Gracias. Y agradecidos a cada uno de ustedes que fielmente ve este Nos programa cada viernes. Que los más Aleluya. bendecidos en este día, en esta tarde, en este fin de semana, Amén, amén. sea cada Usted. uno de ustedes. El Será Señor hasta le una próxima bendiga. ocasión. El Señor les bendiga. Chao. Chao, chao.